En esta tarde quiero compartirles acerca de lo que es la unción. Es importante, hermanos, este tema porque cuando desconocemos quiénes somos o lo que podemos hacer, ¿no? A veces nos frustramos, no entendemos muchas cosas que Dios ya hizo en nosotros y estamos buscando de una forma equivocada y por esa razón muchas veces no actuamos como Dios quiere que actuemos, ¿no? Basado en este versículo, vamos a tratar de una forma paralela lo que Dios hizo con Jesús y lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Porque así como Dios ungió a Jesús, también Dios nos ha ungido a nosotros, ¿no? Y así como Dios comisionó a Jesús, nosotros también somos comisionados en su nombre. Y así como Dios estaba con él, también Dios está con nosotros. Entonces, hermanos, yo quiero hacer un paralelo a esto porque es importante que usted entienda, ¿no?, qué cosa es la unción, ¿no? Y digamos de repente un ejemplo, ¿no? A veces cuando nos pasa algo, ¿no?, algo un poco grave, fuerte, ¿qué es lo primero que hacemos, ¿no? Vamos al pastor. Si no encontramos al pastor, vamos a cualquier hermano que sabemos que es consagrado y que busca a Dios. Y decimos: hermanitos, por favor, ore por nosotros, nos estamos pasando este problema. O estoy enfermo, estoy haciendo esto. Y de alguna forma ponemos nuestra esperanza en una persona, ¿no?, porque desconocemos en realidad quiénes somos, ¿no? Y a veces pensamos que porque el hermano tiene más tiempo que nosotros, ¿no?, tiene más función que nosotros. Y no es así, hermanos, ¿no? Desde el primer día en que usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a morar sobre usted. Usted tiene el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre usted, vino con todo lo que Él trae para su vida. No nos falta nada. Usted recibió el paquete completo, por decirlo de esta forma. No necesita nada. Ahora, el asunto es que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, ¿no?, desconocemos muchas cosas. Hay muchísimas promesas en la Biblia que se activaron cuando usted recibió a Jesús. Muchísimas problemas, mejor dicho, muchísimas promesas que Dios hizo para enfrentar problemas, situaciones adversas, pruebas, dificultades, todo. O sea, Dios nos equipó de tal forma que ningún creyente, hermanos, que cree en Dios pueda ser vencido por el diablo o por el mundo o por sus pecados, ¿no? O sea, Dios fue capaz de darnos todo lo que necesitamos en este mundo para enfrentar toda situación, ¿no? Entonces, por esto es importante que quiero compartirles acerca de, ¿no?, de este tema, ¿no?, que está en Hechos 10, en el versículo que hemos leído, ¿no?, en el versículo 38, ¿no? Bueno, si usted ve el contexto de este pasaje, Pedro está yendo a visitar a una casa de un gentil, de un centurión llamado Cornelio, ¿no?, porque Dios le dio en revelación a Cornelio que tenía que traer a Simón Pedro. Y Simón Pedro no quería ir porque él decía que la salvación o lo que Dios traía era solamente para los judíos, ¿no? Pero cuando Dios trató con Pedro a través de una visión, Pedro está yendo ahí, ¿no? Y justamente cuando él está yendo a su casa, ¿no?, y encuentra a muchos gentiles reunidos, con él le dice el por qué lo llamó, ¿no?, Pedro comienza a predicarles, a enseñarles, ¿no?, acerca de Jesucristo. Y por eso es que Pedro de alguna forma resume todo lo que es Jesucristo para que ellos puedan entender. Al final de todo dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos y fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Pero ese es el contexto en el cual Pedro dijo este versículo, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿no? Entonces, hermanos, esto es lo que vamos a tratar de ver. ¿Qué pasó con Jesús cuando se bautizó en agua? ¿Quién se acuerda? Pasaron, ¿qué pasó cuando se levantó de las aguas o ascendió de las aguas? En primer lugar, ¿quién cayó sobre él en forma de paloma? El Espíritu Santo. Ahora todos oyeron una voz, ¿no? ¿Qué dijo esa voz? Este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, complacencia. Y se da cuenta que desde a partir de ese momento Jesús comenzó su ministerio. Y dice que fue al desierto inmediatamente, pero lleno del Espíritu Santo, porque ya estaba el Espíritu Santo con él. Y fue entrenado por el Espíritu Santo 40 días y 40 noches en el desierto.
donde el diablo lo pudo tentar y salió victorioso. Y luego de esto dice que él regresó y empezó su ministerio con mucho poder. Dice, regresó en el poder del Espíritu Santo y comenzó a hacer señales, prodigios y milagros, y muchísima gente le seguía. De alguna forma por todas partes fue conocido. ¿Quién hizo la diferencia? El Espíritu Santo. ¿Usted sabía que Jesús es 100% Dios? Él no es, algunos creen que Jesús fue mitad hombre y mitad Dios, y no es así. Él fue 100% hombre y 100% Dios. Porque para que alguien traiga salvación no tenía que ser Dios, tenía que ser un hombre para morir. Fue 100% hombre, vino a esta tierra como hombre, nació de una mujer, tuvo de pequeño como todo niño, ¿no? Igual de joven. La Biblia dice que él tuvo hambre, ¿no? Cansancio, sufrió, lloró. Él fue un humano, ¿no? Pero también fue 100% Dios. Ahora, él no usó su deidad para nada. Lo interesante de Jesús, hermanos, porque muchas veces decimos, no, es que Él es Jesús, por eso hizo tantas cosas. Pero lo interesante de esto es que Jesús nunca en la tierra usó su divinidad. Todo lo que hizo, lo hizo como hombre, dependiendo del Padre y con la llenura del Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, el mismo Espíritu Santo que ungió a Jesús, nos ha ungido a nosotros. Así es que es importante aclarar esto, hermanos, para que usted entienda que Jesús, por decir así, no fue un ser súper especial como hombre, fue un hombre normal, ¿no? Y como hombre actuó, ¿no? Pero no me vayan a entender mal, Él fue Dios, pero no usó su deidad para nada. ¿Por qué? Un hombre tenía que morir en la cruz. Así es que todo lo que Jesús hizo, ¿no? Lo hizo como un ser humano. Por eso que Él decía, yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió, ¿no? Y es por eso que Él constantemente, mientras todos celebraban los milagros, las sanidades, la multiplicación de los panes, Él se apartaba solo. ¿A qué? A orar, a clamar a Dios, a pedirle a Dios. A veces pasaba toda la noche, a veces toda la tarde, a veces toda la madrugada orando. ¿Por qué? Como humano, Él tenía que depender del Espíritu Santo. Y por eso es que cuando Pedro dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, dos cosas, ¿no? A Jesús de Nazaret, ¿no? Pedro está haciendo referencia a cómo fue que Jesús se bautizó y todos vieron al Espíritu Santo en forma de paloma. No era una paloma, fue una forma de paloma, ¿no? Y la voz que se escuchó, que todos lo escucharon. Y a partir de ahí Jesús comenzó su ministerio. Entonces, hermanos, estas cosas es importante hablar. ¿Por qué? Porque como le digo, a partir de ese momento, vamos un momento a Lucas capítulo 3, por favor. Lucas 3, versículo, Lucas 3, 22, lo que ya explicamos, y luego nos vamos al capítulo 4. Lucas 3, 22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora el 4:14, vamos a leer el 4:14, hermanos, y el 4:14 y el 4:18. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor, ¿no? Entonces, ¿quién habló esto? Jesucristo, hermanos, ¿no? Note ahí los términos, ¿no? En el versículo 4:1 dice: Jesús lleno del Espíritu, ¿no? Lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando fue bautizado, descendió el Espíritu sobre él. Ahora él estaba lleno del Espíritu Santo y volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó al desierto a Jesús? El Espíritu Santo, ¿no? Estuvo 40 días, luego volvió, y lo que sucede ahí en el versículo 14, ¿no? Volvió en el poder del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo, ahora volvió en el poder del Espíritu Santo. Y cuando él empieza a compartir en la sinagoga, él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido.
Y a partir de ese momento, hermanos, su fama se difundió por todo el mundo. Usted puede ver, ¿no? Puede ver todo lo que Jesús hacía, hermanos, ¿no? Muchas cosas poderosas pasaron en Él, ¿no? O sea, muchas sanidades, muchos milagros, muchos demonios salían. Había algo diferente en Jesús, porque estuvo lleno del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, hermanos, esto era importante explicar para poder ver qué pasa con nosotros ahora. Vamos a Hechos capítulo 1:8. ¿Qué pasó en Hechos 1:8? ¿Qué dijo Jesús acerca de nosotros? Hechos capítulo 1, versículo 8. Por favor, todos ahí. Hechos 1:8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Me seréis testigos, ¿no? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora vamos a 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22. 2 Corintios, el capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Note ahí el versículo 21, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Hermanos, lo mismo que pasó con Jesús ocurrió con nosotros. El Espíritu Santo cayó sobre nosotros y recibimos esa unción de parte de Dios, ¿ya? El mismo Espíritu que descendió sobre Jesús cuando fue bautizado, ese mismo Espíritu vino a morar con usted cuando usted recibió a Jesús, ¿no? Ahora usted ya tiene el Espíritu Santo, ¿no? Pero necesita, hermanos, que entender que el Espíritu Santo tiene que actuar en su vida, ¿no? ¿Por qué? Dice, el que nos ungió es Dios, ¿no? Entonces usted ya es ungido por Dios a través del Espíritu Santo y con poder. Ahora, ¿qué pasó en Hechos capítulo 2? ¿No? Solamente como una referencia para que usted me entienda aquí. Vamos un momento a Hechos capítulo 2, ¿no? Y esto ya hemos explicado en algunos momentos, pero vamos a seguir explicando, ¿no? Hechos capítulo 2, cuando todos fueron, ¿no?, de frente al versículo 4 nada más, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase, ¿no? Fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los apóstoles y los 120 personas que estaban ahí congregados esperando la promesa, ¿no? Todos fueron llenos del Espíritu Santo, le asentaron lenguas como de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, ¿no? A partir de ese momento, usted puede ver a partir del versículo 14, 2:14 de Hechos, que Pedro es el primero en compartir o predicar el Evangelio, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasó en esa predicación cuando ya Pedro fue lleno del Espíritu Santo? Dice, hermanos, que fue tan poderosa esa predicación que 3,000 personas recibieron a Jesús y se bautizaron en una sola predicación. ¿Qué hizo la diferencia? Pedro le estaba predicando, ¿no? Pero ahora estaba predicando lleno del Espíritu Santo. El resultado fue espectacular porque 3,000 personas en una sola predicación vinieron a los pies de Cristo. Luego, ¿no?, nuevamente pasa un tiempo y se levanta nuevamente a predicar y 5,000 personas, sin contar, dice, mujeres y niños, también reciben a Jesús. En tan solo 2 predicaciones, 8,000 personas vienen a los pies de Cristo, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia? El Espíritu Santo. Ya no en Jesús, ahora fue derramado en Pedro. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica y vemos resultados totalmente grandes a diferencia de lo que él era sin el Espíritu Santo.
Así es que, hermanos, imagínate, tanto fue, hermanos, el poder que tuvo el apóstol Pedro, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, que la Biblia registra, ¿no? La Biblia registra, hermanos, que, miren, en Hechos capítulo 5, vamos a ir rapidito, esto no está en mis apuntes, pero vamos a leer. Dice, 5:12 primero, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Nota ahí, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Vamos a saltarnos al versículo 15. Tanto, dice, bueno, versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y las ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Ya no estamos hablando de Jesús, estamos hablando por la mano de los apóstoles. Ahora, no eran los apóstoles, era el Espíritu Santo a través de ellos. Y no solamente Pedro, usted va a ver también más adelante Pablo predicando, dice, era tanta la gente que no podía, ¿no? Abastecerse Pablo, y Pablo dice, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Toma mi pañuelo, ¿no? Toma mi paño, ponlo al enfermo para que se sane, ¿no? Y agarraban el paño de Pablo, lo ponen sobre el enfermo y el enfermo se sanaba, ¿no? ¿Por qué? Por causa del poder que estaba depositado en el apóstol Pablo. Entonces, mis amados hermanos, recuerden que el libro de Joel nos habla y nos da una promesa, que en los posteriores tiempos nuestro Dios iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Y eso ya ocurrió. Así es que, mis amados hermanos, todos nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Todos sin excepción. Usted tiene al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que está en usted, así como entrenó a Jesús y lo llevó al desierto y volvió en el poder del Espíritu Santo, eso quiere Dios hacer con usted. Ahora, el problema es que muchas veces no le damos lugar al Espíritu Santo. Pero lo que quería probar aquí es cómo, así como Jesús, ¿no? O sea, fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, nosotros tenemos la misma llenura del Espíritu Santo y el mismo poder. ¿Por qué razón? Jesús, cuando ascendió al cielo, Mateo 28, Marcos 16, nos dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad, con esa potestad, con ese poder, vayan ustedes y hagan lo mismo. Prediquen el evangelio a toda criatura. Así que, mis amados hermanos, así como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, esa misma llenura del Espíritu Santo y ese mismo poder de Dios está sobre nosotros. La pregunta es, ¿lo cree? ¿Cree que eso es verdad? Porque es un hecho. Esto es un hecho, hermanos. Todos tenemos al Espíritu Santo de Dios. Ahora, volvamos nuevamente al capítulo 10 de Hechos que estamos compartiendo ahí. Y vamos a seguir explicando. ¿Qué dice? ¿No? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Qué hizo Jesús lleno de ese poder y lleno del Espíritu Santo? Dos cosas, ¿verdad? Dice, ¿cómo? Como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, hermanos, lo segundo que lo podemos ver aquí es que Dios nos unge para hacer la obra de Dios. Dios ungió a Jesús para cumplir su voluntad y hacer su obra, ¿no? Y Jesús en esta tierra pasó, dice, recorriendo ciudades, aldeas, ¿no? Predicando, enseñando y liberando por todos los lugares. Jesús iba, predicaba, enseñaba y sanaba, ¿no?
Ahí, digamos, se puede resumir su ministerio, ¿no? Y hacía muchos bienes. ¿Por qué? Usted vio una ocasión que el pueblo tenía mucha hambre porque tenían 3 días sin comer por escuchar a Jesús. Imagínense el impacto que hacía Jesús. La gente no quería ir a su casa. Estaban ahí sentados día y noche. Los apóstoles un día preocupados: Señor, diles que se vayan a su casa. Se van a desmayar. Son 3 días que no comen. Que se vayan. Pero Jesús dice: pero ¿y por qué no dan de comer ustedes? Y le dice: Señor, pero no es, ¿cómo? Ni siquiera el salario de un año, 200 denarios del salario de un año, no sería suficiente para alimentar a esta gente. Dice: ¿qué tienen? Bueno, no tenemos nada, Señor, solamente hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Dice: bueno, traigan eso. Y Jesús agarró, ¿no?, partió el pan, los peces y oró a Dios. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Que Dios multiplicó tanto y tanto que todos comieron. Yo imagino, no todos solamente comieron, sino que repitieron una y otra vez. ¿Por qué digo esto? Porque dice que sobró 12 cestas llenas de pescado. Yo imagino que comieron: no, ya estoy hasta aquí, no, ya no más, ¿no? Y así todo el mundo: no, ya no más. Y ahí dice: ¿cuántas cestas sobraron? 12 cestas todavía llenas de pescado y pan. Alimentó a 5,000 personas. ¿Te imaginas eso? Ahora, dice, sanando a los oprimidos por el diablo. ¿Te imaginas a Lázaro, su amigo, un día, cómo van a buscar a Jesús y le dicen: tu amigo, el que tú amas, está enfermo, vamos por favor, ¿no? Y Jesús no va seguido, espera, ¿no? Y luego que Jesús sabía, dice que Lázaro durmió, que estaba muerto, dice: sí, vámonos a Betania. La cosa, hermanos, es que cuando Jesús va a esa aldea, Betania, ya no había ni velorio ni nada, porque ya estaba enterrado 4 días. Y usted sabe cómo María y Marta reclaman a Jesús, ¿no? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano hubiera muerto. Pero en fin, dejémoslo ahí. Jesús dijo: lléveme a la tumba. Jesús lloró, ¿no? Y luego le dijo: quiten la piedra. Pero Señor, ¿cómo vas a quitar la piedra? Son 4 días, ya está hinchado y ardiendo. Quiten la piedra. Dice: con voz de mando, con voz de poder, simplemente Jesús dijo: Lázaro, sal fuera. Y se levantó después de 4 días. Ahora, ¿por qué? Porque fue ungido con poder y con el Espíritu Santo. Recuerden, Jesús no estaba actuando como Dios, estaba actuando como hombre, dependiendo del Espíritu Santo. Por eso que cuando él, antes de hablar a Lázaro, él ora y dice: Padre, yo te doy gracias porque yo sé que tú siempre me oyes. Sé que estoy haciendo tu voluntad y me has ungido y tengo el respaldo tuyo para hacer esto. Y eso es lo que tú tienes que hacer, hermano. Confía en Dios. Todos nosotros somos comisionados a algo. Usted ha recibido un llamado de parte de Dios. Usted es un hijo de Dios. Tiene un propósito en esta vida. Bueno fuera que usted entendiera, que dijera: bueno, Señor, si yo tengo una profesión, yo tengo un trabajo, y gloria a Dios por ese trabajo y esa profesión, pero mi principal obligación es cumplir el propósito de Dios, porque tengo una comisión de parte de Él. Y mientras yo haga y cumpla ese propósito, yo voy a tener el respaldo de Dios. Un ejemplo de esto, vamos a Marcos capítulo 16. El libro de Marcos capítulo 6 nos da, hermanos, nos da luz frente a esto. Marcos capítulo 16, ¿no? Escuche por favor, ¿no? Dicen, vamos a ver desde el versículo 15, 16-15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Esa es la comisión que Dios les dio autoridad, ¿no? Ahora lean por favor el versículo 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. En otras palabras, Jesús ascendió y no lo vieron más, ¿no? Y en el versículo 20 dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. ¿Qué significa esto, hermanos? Que inmediatamente cuando Jesús ascendió y se fue a la diestra del Padre, todos los que escucharon este mandato, ¿no?, salieron, predicaron. ¿Y qué pasó ahí? ¿Quién les ayudaba? El Señor. ¿Cómo los ayudaba? Confirmando la palabra dicha, que era la palabra de Dios. ¿Qué sucedía? Señales y milagros. Y el Señor respaldaba y confirmaba a esos siervos de Dios. ¿Te imaginas, hermano? Así como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, la misma llenura del Espíritu Santo y el mismo poder lo tenemos nosotros. Y así como Jesús fue comisionado, usted y yo hemos sido comisionados a hacer la obra de Dios. Y así como ellos fueron respaldados por el Señor, con señales y milagros, confirmando la palabra de Dios que ellos decían, de la misma forma ocurre hoy. Tú tienes que aprender, hermano, a entender que tú no actúas solo. Dios está contigo. Dios te ha ungido para que cumplas ese propósito, para que cumplas ese llamado. Tienes la unción para hacer la obra de Dios. La pregunta es, ¿quieres que se manifieste esa unción en ti? Predica la palabra. ¿Quieres ver cómo fluye el Espíritu Santo en ti? Comparte la palabra, ora por los enfermos. Visita las casas, visita los hospitales, anda por las calles. Haz la obra de Dios y te vas a dar cuenta cómo el Señor va respaldando todo lo que haces. Y el Señor te va a usar con poder. Entonces, así Jesús fue ungido para hacer la obra de Dios. Nosotros hemos sido ungidos para hacer la obra de Dios. ¿Cuál obra? La gran comisión. Cuando Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, esa es una orden imperativa de parte de Dios. Dijo, si quieren vayan, no, id y predicad. Y cuanto más obedecemos ese mandato de parte de Dios, más respaldo de Dios vamos a tener. Con señales, prodigios, milagros, Dios confirma, dice su palabra, con esas manifestaciones. Así es que, mi amado hermano, tienes que atreverte a hacer estas cosas. Todos nosotros, sin excepción, tenemos lo que Jesús tuvo. Estas dos cosas. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Tenemos esas dos cosas, hermanos. Es importante que usted pueda entender esto, ¿no? Y mientras más usted sea fiel en cumplir este mandato, más Dios lo va a usar. Desde cosas tan pequeñas hasta cosas más grandes. Desde cosas muy pequeñas pero importantes a hacer cosas tremendas para la gloria de Dios. Muchos testimonios, hermanos, de cosas impresionantes que Dios hace cuando tú le crees a Dios. Dice en una ocasión un pastor estaba predicando y una mamá viene con muchas lágrimas, desesperada, ¿no? O sea, desesperada, con un llanto, histérica, ¿no? Con un pequeño, un bebé en brazos. Dice, por favor, pastor, ore por mi bebé, ¿no? Y cuando el pastor lo agarra para orar, él sabe, se da cuenta que el bebé estaba tieso, frío. Usted sabe que cuando el muerto se palidece ahí, se queda así. El pastor sabía que ese bebé estaba muerto. Ahora, al ver a esa mamá histérica, llorando, desesperada, no sabía qué hacer. Simplemente optó por cargar al bebé y pasear ahí, ¿no? Dar vueltas ahí. Nadie sabía que ese bebé no estaba enfermito, estaba muerto.
Y el pastor dice, Señor, yo no tengo el poder de levantarlo. Nunca en mi vida he orado por un muerto. Y yo no sé por qué has permitido esto, pero yo sé que tú eres Dios, que no hay nada imposible para ti, que tú todo lo puedes hacer. Así que, Señor, haz algo por esta mamá que está desesperada por este niño. Y hermanos, el bebé empieza a llorar. El bebé empieza a llorar. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero también es importante aquí resaltar algo. La fe de las personas, de sus hijos, de los hijos de Dios. No solamente el pastor, sino de todos. Todos hemos sido ungidos con el mismo Espíritu Santo y con el mismo poder. Tuve un amigo pastor que fue mi maestro en uno de los institutos que estudié, ¿no? Porque fueron como 3, ¿no? Donde él estaba, dice, compartiendo, estaba testificando él en una enseñanza y él dijo, estaba predicando en su iglesia tranquilo, de una forma tranquila, ¿no? Y de repente un niño empieza a llorar y gritar y llorar, ¿no? Tanto así que, ¿no? Los sugieres fueron a la mamá y por favor calla a su niño, ¿no? No, calla a su niño. Y mamá, en lugar de hacer algo, como que no les hacía caso, ¿no? Y el pastor dice, hermanos, por favor, hagan algo, este niño no me está estorbando, no puedo enseñar así, por favor, que se calle ese niño, ¿no? Y seguía llorando el niño, ¿no? Y mamá, en lugar de estar asustada, avergonzada, estaba con una cara alegre y feliz. Dice, pero ¿qué tiene esta mujer? No entendemos. Al final dice, pastor, lo que resulta es que mi hijo era mudo, no podía llorar. Y ahora está llorando y gritando y dando palabras mientras usted estaba predicando. ¿Te imaginas eso, hermanos? ¿Quién lo hace? Dios, a través de sus ungidos. ¿Quiénes? No solamente los pastores, profetas, maestros, evangelistas. Lo hace a través de toda su iglesia, de todos los hijos de Dios que le creen, que confían en Él. Por eso es importante que tú sepas, hermano, Dios te ha ungido para que hagas su obra, para que seas un testigo fiel de Dios, para que extienda su reino. Y mientras más lo haces, más Dios estará respaldándote, cubriéndote, protegiéndote. Así es que, hermanos, es importante, ¿no? Jesús, ¿no? En muchas ocasiones dijo, mientras no llegue mi hora, mientras no acabe el día ni la noche, hasta el momento en que Dios designó para estar en esta tierra, nada me va a pasar. Y seguía predicando y predicando y predicando y predicando y haciendo muchas cosas para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, en resumen, Jesús, si sanó a todos los oprimidos por el diablo y hacía bienes a la gente, no fue por causa de él, fue por causa del Espíritu Santo que estaba sobre él, ¿no? Y el poder de Dios que estaba sobre él. Y recuerda lo que hemos visto nosotros, y recibiréis poder y seréis testigos. Y dice, ustedes han sido ya ungidos por Dios. Así que, hermanos, también tenemos esa unción de parte de Dios. Y es más, Jesús, bueno, no tengo mucho tiempo para hablar todos los textos, pero Jesús un día habló a sus discípulos y dijo, ¿saben qué? ¿Ustedes han visto lo que yo hago? Les digo que aún mayores cosas harán, porque yo me voy al Padre. Y ustedes se quedan. Ustedes harán mayores cosas. Y uno dice, wow, ¿no? ¿Se cumplirá esto? Depende de nosotros. Porque yo veo a un Jesús que en una ocasión todos los enfermos hicieron una maratón y tan solo al tocar su vestimenta, la ropa de Jesús, quedaban sanos. Imagínate, tan poder tenía Jesús. Ahora, pero con su sombra. Pablo con su delantal. En fin, hermanos, hay un respaldo de parte de Dios, que es la última parte que vamos a ver ahí, ¿no? Vamos nuevamente a Hechos capítulo 10, versículo 38. Leamos completo nuevamente el versículo. A ver, lean fuerte, hermanos, el versículo todos.
No les escucho. Bueno, hermanos, están en silencio. Vamos a leer todos nuevamente. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. ¿Qué significa esto? Que Jesús no actuó solo. Siempre estaba en compañía del Padre. Y él decía, el Hijo no hace nada por su propia cuenta. Todo lo que ve al Padre hacer, eso hace el Hijo. Qué tremendo, hermanos. ¿No? O sea, Jesús decía eso. O sea, el Hijo no hace nada por su propia cuenta. Todo lo que ve al Padre hacer, el Hijo lo hace. Y eso significa, hermanos, que las personas que obran en señales y milagros, ¿no?, necesitan una total guianza del Espíritu Santo. Porque todo lo que el Espíritu Santo te dice, Dios te va a respaldar y lo vas a hacer. Pero no puedes hacerlo en tu carne, ¿no? ¿Se acuerdan la vez pasada que compartí, ¿no?, como un grupo de muchachos tuvo que cruzar un río, ¿no? Un río que estaba en todo su caudal, ¿no? Era muy ancho y muy profundo, pero Dios les habló, dijo, crucen. Nadie quiso hacerlo. Dijo, no, pero nos vamos a hundir. Tú sabes que está por lo menos a 3 metros. Pero le dijo, Dios me ha dicho, Dios me habló, y yo le creo a Dios, pero es imposible, nos vamos a ahogar. Dijo, bueno, si ustedes no van, yo voy. Y él empezó a caminar y no se hundió. Dijo, pegan, ¿no? Yo siento que estoy pisando algo ahí fuerte, sólido. Y todo ese grupo pasó, los demás no. Y caminaron sobre las aguas y pasaron al otro lado. Pero pasó el tiempo, ¿no?, otro grupo misionero que Dios no les dijo, ¿no?, se emocionaron en su carne y dijeron, yo escuché que un grupo de muchachos hicieron eso, así que en el nombre de Jesús nosotros también vamos a ir y caminar como Pedro sobre las aguas. Dieron el paso y se ahogaron y se murieron. Se fue reportado, no, se murieron ahogados. Ahora no sé, ¿no?, ¿cuál es la diferencia? Hay un respaldo de Dios cuando Dios te manda a hacer algo. Es importante que tú entiendas algo. Cuando Dios te dice algo y tú lo haces, hay un total respaldo de Dios, pero no lo puedes hacer en tu carne. Dice, Dios estaba con él. Jesús decía, todo lo que el Hijo ve al Padre hacer, eso hace el Hijo. Hay un respaldo de parte de Dios, hermanos. Tú no estás solo. Jesús prometió en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús está ahí no para presenciar solamente así sin hacer nada. Él está ahí para ayudarte. Él está ahí para cumplir todo lo que tú le crees. Tienes el respaldo de Dios. Todo lo que Jesús dice es porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Ahora, es importante, hermanos, aquí en esta parte, entender, ¿no?, la dependencia que Jesús tuvo con el Padre. Cualquier cosa, grande o pequeña, ¿no?, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Yo he sido enviado para cumplir todo lo que mi Padre me dijo. Todo lo que el Hijo ve al Padre, eso hace. Una total dependencia. Igualmente, hermanos, si ustedes preguntan, pero ¿por qué no ocurre con todos? Es que la pregunta es, ¿cuántos tienen una total dependencia del Padre? ¿Cuántos pasan tiempo con Dios orando? ¿Cuánto inviertes para poder decirle, Señor, yo necesito hacer tu voluntad? Esto hace la diferencia. Jesús pasaba mucho tiempo orando, porque necesitaba ver qué es lo que tenía que hacer. Y todo lo que él hacía, lo hacía con dirección del Espíritu Santo y con la ayuda del Padre. Ahora,
la unción, porque el tema en sí era la unción, ¿no? ¿Qué cosa es la unción, hermanos? La unción es un revestimiento de parte de Dios, ¿no? Que te capacita con el poder de Dios. Te pone sus cualidades, sus virtudes, su fe, todo, para que tú puedas hacerlo. La unción, ¿no? En el Antiguo Testamento era a través de de ungir con aceite, ¿no? A reyes, sacerdotes y profetas, ¿no? Y a partir de ahí, dice el Espíritu Santo, caía sobre ellos, se hacían tremendas cosas, ¿no? Ahora en el Nuevo Testamento, hermanos, las cosas cambian y podemos ver que el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. Todos tuvimos la unción, ¿no? No me ven, vamos a ver ahí un momento a 1 Juan capítulo 2. Vamos a 1 Juan capítulo 2, versículo 27, hermanos. 1 de Juan 2, 27. Vamos a leer. ¿Qué dice? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No dice la unción que van a recibir, dice la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Qué significa esto? Ustedes ya recibieron algo de parte de Dios y está en ustedes. El Señor hizo todas las cosas por la llenura del Espíritu Santo y por el poder que le fue otorgado. Y estamos viendo un paralelo en que nosotros, igualmente así como Jesús, hemos recibido la misma unción, el mismo Espíritu Santo, el mismo poder. Y así como Jesús iba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, igualmente la iglesia va a cumplir la gran comisión. Y así como Dios estaba con Jesús, Dios está con nosotros. Así es que, hermano, tienes que atreverte. Tienes que ser osado. Tienes que confiar en Dios. Tienes que cumplir su voluntad. Tienes que hacer lo que Él dice, ¿no? Ahora yo sé que esto de la unción es un poquito complejo porque a veces uno malentiende, ¿no? Esto de la unción y, y, y como que no entendemos esto, hermanos, ¿no? A veces cuando viene un predicador, ¿no? O ocurre acá en nuestra iglesia también, ¿no? En un determinado momento hacemos el llamado, ¿no? Y hay personas que tú oras y empiezan a temblar, a saltar, otras se caen, ¿no? Otros empiezan a reírse como histéricos, a revolcarse. Y ocurre. Y uno dice, wow, ¿qué está pasando aquí? No entendemos, ¿no? Y, y otros están así, sin moverse, quietos. Y aparentemente no pasa nada, ¿no? Y uno dice, no, el que se cayó recibió la unción y el que no, el que estuvo de pie no pasó nada. ¿Y quién ha dicho eso? Hermanos, cuando el Señor empieza a ministrar, ¿no? Y el Espíritu Santo empieza a obrar en la persona, los efectos de eso es que las personas pueden hacer muchas cosas. Los efectos. ¿Ya? Una persona que está no, revestida o el Espíritu Santo está haciendo algo en su vida, empieza a hacer todas esas cosas. Pero son los efectos. ¿Ya? Pero en sí, hermanos, la unción es una transformación, ¿no? O sea, no es una persona que recibe los efectos no es igual a tener esa unción que te capacita para hacer grandes cosas. Por eso que la gente se confunde y dice, si cómo es que han recibido el Espíritu Santo y la unción, todos se levantan y siguen igual y siguen pecando, ¿no? Es que la persona ha sido afectada por el Espíritu Santo y no sabe cómo reaccionar, ¿no?
Porque otros pueden llorar y gritar, ¿no? Pero ese es el efecto de la unción. Pero lo que quiero que usted me entienda aquí, hermanos, la unción no trata con una experiencia, es una experiencia que tenemos, ¿no? Lo que Dios quiere es que tú mantengas esa presencia de Dios. Jesús en todo tiempo estaba ungido y en todo momento hacía cosas. Entonces no confunda el efecto que causa la unción con la unción misma. ¿Ya? Porque ahí es cuando nosotros tenemos dificultad y decimos, ¿cómo esa persona que cayó todo y sale a la calle y sigue lo mismo? Sigue haciendo cosas malas y no cambia. Es que es el efecto de la unción. No es esa unción permanente que está en la persona que Dios quiere obrar en su vida. El poder de la unción viene sobre los hijos que están en continua presencia de Dios, en continua búsqueda. Aquellos que están orando y dependiendo de Dios y conectados con Dios van a empezar a ver visiones, van a tener sueños. Dios va a empezar a hablarles y a decirles cosas y van a fluir en los dones continuamente. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Que los hijos de Dios no solamente experimentemos los efectos de la unción, que en un momento tú percibes ahí. Yo no sé, las personas que han experimentado esto saben lo que les digo, no saben cómo explicarlo, pero sienten ahí, no sé, una corriente, sienten algo ahí que hace que se rían, que hacen cosas ahí. No, son los efectos. Pero solamente una persona que está en continuo contacto con Dios, que está en comunión plena con Dios, va a ser continuamente ungido y va a estar preparado para cualquier ocasión. Así que, mis amados hermanos, esta unción está en nosotros, está presente y Dios quiere que su iglesia pueda, hermanos, actuar en esa unción, en esa promesa de parte de Dios. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros no queremos experimentar esto, hermanos? Ahora digo esto como si no lo tuviéramos, no, o sea, legalmente tenemos toda la unción, todos tenemos el Espíritu Santo, todos tenemos el poder de Dios, legalmente, de una forma legal. Dios ha dicho en su palabra y está escrito y es un hecho. ¿Ya? Pero en la práctica, los hijos de Dios muchas veces no oran, no pasan tiempo con Dios, no leen su palabra, no se acuerdan de Dios, no están buscando a Dios, están en su carne, están en desobediencia, están lejos de Dios, han perdido su primer amor, están tibios. Y por más que de una forma legal la unción sea nuestra y está con nosotros, ¿no? Lo que hacemos va a hacer que eso se apague y esté ahí tibio, que no se manifieste. Está la unción legalmente, pero necesitamos activarla con la consagración. Y esto es algo que usted tiene que hacer, igual que yo, ser responsable. Ya Dios te ungió y tu responsabilidad es mantener esa unción. Recuerde, ya lo hemos leído en 1 Juan, capítulo 2, ¿no? Usted tiene la unción y esa unción está en usted. Y le dice que usted sea responsable y que haga que esa unción permanezca constantemente en usted, para que Dios pueda usarlo con poder y tenga, hermanos, ese respaldo de Dios para hacer lo que Dios le mandó a hacer. Así que, mis amados hermanos, en conclusión, ¿no? Volvamos a repetir ahí lo que dice Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo, dice, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, cuando usted empiece a activar esa unción que está en usted, ¿no? Y empiece a consagrarse, empiece a buscar intensamente a Dios, usted se va a dar cuenta de ese respaldo de parte de Dios, ¿no? Pero si usted es un creyente
que de alguna forma de repente dice, hermano, por favor, vamos a mi casa, mire ahí, hay un pariente que está ahí medio endemoniado, que no sé qué hacer, por favor, ¿no? Y usted tiene miedo de ir, es que usted no sabe lo que tiene. Y hay personas así que dicen, no, 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 yo no puedo ir, no, es que tiene miedo, es que usted no está preparado y no sabe lo que tiene. Una persona que sabe que está ungida de parte de Dios, hermano, sabe que tiene el respaldo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en una ocasión dice que Pablo estaba predicando, ¿no? Está en el libro de los Hechos, y venían los endemoniados y Pablo, en el nombre de Jesús, fuera, y se iban, ¿no? Ahora Pablo terminó de predicar y salió de la ciudad, ¿no? Y justo alguien viene y trae un endemoniado buscando a Pablo, pero Pablo ya no estaba. Al ver eso dice que habían 7 hijos de un tal Sebas, ¿no? Dijeron, nosotros vamos a hacerlo, ¿no? Y van a ese endemoniado y le dicen, en el nombre de Jesús que predica Pablo, te echamos fuera. Y el demonio responde, le dice, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero a ustedes no lo conocemos. Y se aventó sobre ellos y los golpeó, los desnudó y se fueron avergonzados. ¿Y qué pasó? Los hijos de Sebas no eran cristianos, no tenían el Espíritu Santo. Simplemente vieron lo que él hizo y quisieron imitarlo. Sin embargo, cuando Pablo estaba, simplemente se echaba afuera y se iban. ¿Por qué? La unción hace la diferencia. Todo hijo de Dios es ungido. Tenemos el respaldo de Dios para hacer grandes cosas. Dios lo prometió. Tienes que atreverte a hacerlo. Por eso es que, hermanos, usted como cristiano tiene que ver las cosas de una perspectiva diferente. Para mí, cada vez que yo me enfermo, es una oportunidad que Dios me da para poder activar mi fe y la unción. Estoy luchando y batallando. Cada prueba, cada problema, para mí es una oportunidad que Dios me da para poder activar mi fe y poder solucionarlo en el nombre del Señor. Porque o lo soluciono de una forma natural o lo soluciono de una forma espiritual. Tú decides. Pero aquella persona que sabe que es ungido por Dios, que Dios está con esa persona, hay un respaldo de Dios, hermanos, realmente es una tremenda bendición, porque vamos a hacer grandes cosas para Él. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar a Dios, vamos a agradecer a Dios. Mi motivación es que la iglesia pueda entender que no es cualquier persona ordinaria. Son hijos de Dios, llamados por Dios, ungidos por Dios. Dios ha mandado su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Tenemos el respaldo de Dios. Dios está con nosotros. Así que es importante, hermanos, atrevernos a hacer grandes cosas para Dios. Puedo poner muchísimos ejemplos de personas ordinarias que el mundo lo conoce, pero que hicieron tremendas cosas para Dios. Tremendas cosas para Dios. Ahí donde estás, vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios por su palabra. Padre Dios, gracias por esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la alabanza, toda la gloria y toda la honra. Gracias, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú enseñando y capacitando a tu iglesia acerca de cómo es que tú nos respaldas, nos capacitas, nos llenas con tu Espíritu Santo, con tu poder, para poder, Señor, cumplir tu propósito y tu voluntad, para poder cumplir nuestro llamado, para poder ser respaldados con todo lo que hacemos en tu nombre, Señor. Somos enviados, somos testigos, somos embajadores. Somos personas, Señor, que estamos aquí para cumplir la gran comisión. Y cuando lo hacemos hay un respaldo de Dios con su presencia, con señales, con prodigios en nosotros. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Señor, a entender esto, a buscarlo, Señor, a pasar tiempo contigo, a pasar mucho tiempo contigo, Señor, para poder ver todo lo que Dios hace a favor de nosotros, todo lo que Dios hace a favor de su iglesia.
Gracias, Padre, porque está profetizado, Señor, que en los postreros tiempos esa lluvia tardía será más grande que la primera, Señor. Y tu iglesia, Padre, se va a levantar como nunca antes, con poder, con prodigios, con milagros, con señales, llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de la palabra, llenos de fe, de sabiduría, de buen testimonio, Señor. Gracias, Padre. Oro por tu iglesia, Señor, para que se atreva a creerte a ti y a tu palabra. Oro por tu iglesia, Señor, para que se atrevan a orar por los enfermos, se atrevan a echar fuera demonios, se atrevan, Señor, a hacer grandes cosas en tu nombre y puedan experimentar ese respaldo de Dios, ese respaldo de Dios. Puedan ver con sus ojos, Padre, todo lo que Dios hace. Porque tu palabra dice, Señor, que tenemos preciosas y grandísimas promesas, cada uno de nosotros, para cumplirlo, Señor. Gracias, Padre. Toda la gloria y la honra sean para ti, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento, hermanos, Dios me lo bendiga. Bueno, vamos a pasar un tiempo de oración.